Hola a todas, ¿cómo están? Soy Sofía Rivas y qué emoción poder iniciar una segunda temporada de nuestros episodios de nuestro podcast Ellas lo dicen. Y yo quiero hablarles acerca de cómo inició este proyecto. Ellas lo dicen. Dicen que antes de volar, una mariposa debe romper ese capullo y tratar de salir y extender sus alas y lo tiene que hacer por sí misma, haciendo mucho esfuerzo. Y me encanta mucho hablar acerca de este proceso de la mariposa, porque creo que muchos nos podemos identificar justo en eso. Y hay un versículo de la Biblia que es uno de mis favoritos y creo que todo el mundo se lo sabe. Y está en Eclesiastés 3:1 que dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se cree bajo del cielo tiene su hora. Y este podcast justamente nació en un momento complicado de mi vida, en donde me podía sentir como esa mariposa que está justamente rompiendo y tratando de extender sus alas y poder crecer. Así que le voy a dar como el contexto personal de Ellas lo dicen. Creo que estaba pasando un momento bastante difícil en mi vida por el 2020, un proceso emocional bastante complicado. Y creo que me creí en la idea de que para poder compartir el mensaje de Dios, para poder compartir a Jesús, era necesario que yo tenía que ser perfecta. Tenía que tener mi vida perfecta, tenía que estar bien. Y como yo sentía que era una persona que estaba en muchos procesos, decía que puedo compartir si no tengo esa perfección y alcanzarla, pues a veces es muy difícil. Y si tienes el corazón roto, estás pasando por una situación difícil, se hace más complicada la idea de decir que puedo compartir si yo no me siento bien. Por eso fue una de las cosas que justamente cruciales en mi vida para poder tomar la decisión de que ellas lo dicen naciera y empezara como en ese capullo a romper y a romper para poder extender sus alas. Y hay una carta en 2 Corintios 12:9 que me encanta que dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que para mí el momento de romper el capullo y empezar a salir fue justo este momento de entender que yo no necesitaba ser perfecta porque para comenzar no iba a ser perfecta y no lo soy. Pero justo en el proceso que yo me encontraba, eh, era el momento preciso para que yo hablara, para que yo expresara y pudiera compartir con otras mujeres el proceso que yo estaba llevando. Y creo que el entender que podía basarme en el Señor, en su gracia, era todo lo que yo necesitaba justo en mi debilidad, en el proceso que estaba viviendo. Así que creo que eso para mí fue crucial, para decir: "Okey, vamos a hacer, ellas lo dicen". Así que el nacimiento de la idea fue justamente entiendo esa parte personal en mi vida y ahora digo: "¿Cómo lo comparto? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué tengo para dar a otras mujeres?". Más que el corazón herido, con muchas preguntas, empezaba un proceso un poco complicado de entender, muchas cosas que estaban pasando en mi vida. Y dije, hay muchas cosas que quiero preguntar, hay muchas cosas que quiero decir, hay muchas cosas que todavía no entiendo. Y no hay un espacio que me permita poder hablarlo con libertad, sin ser juzgada, pero también poder ser escuchada y también ser enseñada en la parte de las emociones que a veces muy poco se hablaba en ese momento. Así que dije, ¿por qué no es un espacio en el que las mujeres podamos expresar nuestros procesos, nuestras ideas, nuestros momentos difíciles y compartirlos y aprender de otras, de lo que Dios estaba haciendo en la vida de otras mujeres? Entonces dije, ¿por qué no ser una comunidad en la que podamos sentirnos acompañadas, podamos sentirnos abrazadas, donde podamos valientemente hablar de cosas que no se nos hablan todo el tiempo y dar la oportunidad de enseñar a otras mujeres
a que el camino que yo pasé no lo tengan que pasar y poder entender a extensión la palabra y lo que Dios quiere hablar a mi corazón. Así que también voy a compartirles otro de los versículos clave en este proceso y que es uno también de mis favoritos y está en Isaías 43:19. Dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Justamente este versículo llegó en el 2020, lo trajo el Señor a mi memoria nuevamente y se convirtió en uno de mis versículos favoritos, porque en ese momento que yo sentía que no había salida, el Señor me habla y me dice que puedo hablar en mi dolor, en lo que yo estaba viviendo, que no debía quedarme callada y esperar a tener una vida perfecta para compartir el evangelio, para compartir el proceso y también lo que Él estaba haciendo en mi vida. Esta idea de la comunidad, ellas lo dicen, de que fueron no solamente un podcast, no una comunidad, tener esta cercanía con mujeres en eventos, en actividades y recursos. También darme cuenta que donde ya no había un camino para mí, el Señor estaba abriendo una gran oportunidad. Estaba mostrándome que ahí donde la gente te puede decir no, el Señor puede abrir oportunidades, o ahí donde estás en el desierto, el Señor te puede mostrar caminos, o ahí donde hay soledad, el Señor puede venir como río a saciar y a llenar, y esa parte para mí fue tan crucial y me dio la fuerza para poder salir y decir, okey, vamos a hacer este proyecto y vamos a comenzar a hablar de cosas que nadie quiere hablar o no nos atrevemos a preguntar, o esas cosas del corazón que no queremos decir porque nos da quizás mucha vergüenza. Así que así surgió la idea y ahí fue cuando empezó a tomar muchísima fuerza, ellas lo dicen. Y esto me lleva a hablar del propósito. El propósito detrás de ellas lo dicen. Realmente es convertirnos en esa compañía, en esa inspiración, en ese apoyo que como mujeres necesitamos cuando pasamos diferentes circunstancias en la vida. Así que encontré también que en los momentos más difíciles, el Señor siempre nos muestra el camino hacia el propósito de cada una de nosotras. Cuando creemos que es lo más que podemos hacer, viene el Señor y te dice, no, no he terminado contigo. Lo que he dicho que voy a hacer, lo voy a hacer. Y aunque personalmente a veces he creído que hasta ahí topé, que ya no hay más, que llega un muro y ya no hay más que hacer, el Señor viene y quiebra todos esos paradigmas o esas ideas en mi cabeza donde creo que ya no hay más para mí, ya llegué a un muro en que ya no hay más que pueda hacer. El Señor viene y quita todo eso y me demuestra de mil formas que lo que Él ha comenzado conmigo no ha terminado y Él va a perfeccionar su obra en mí y me muestra de mil maneras que yo puedo comenzar a servir y a compartir su mensaje y eso es una de las cosas que me inspiran tanto de Dios. Y quiero compartirles este versículo al cual me aferro mucho, que está en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de mal, al fin de darnos futuro y una esperanza. En Jesús encontré incluso que en los momentos más difíciles Él trae propósitos. Cada episodio es como en ese aleteo de la mariposa que empieza y empieza a resurgir. Y creo que ellas lo dicen, está justo en ese proceso. Y personalmente, lo digo abiertamente, yo estoy en un proceso de sanidad. Hay muchas personas que me dicen: "Sofi, pero, te veo súper fuerte, te veo mejor". Y hay personas que me recuerdan de: "Sofi, todavía estás en el proceso de sanidad". Y lo hablo claramente, yo digo: No estoy sana, estoy en el proceso de restaurar muchas cosas en mi interior". Pero aprendí y comparto que, aún en el dolor hay propósito. Aún en los momentos difíciles, Dios nos recuerda que hay propósito, que Él tiene planes de bien para nosotros, que, sus pensamientos son mayores que los nuestros, que cuando creo que ya no hay más que hacer, el Señor viene y me muestra que todavía el camino es largo y que hay mucho más que yo puedo hacer, obviamente de su mano. Y creo que, eh, esto que te estoy compartiendo es decirte, soy una persona como todos,
soy una persona que está en ese proceso de sanidad, que está aprendiendo mucho y lo que Dios me está enseñando, lo que voy aprendiendo como paso a paso, lo comparto con todo mi corazón, en ellas lo dicen, porque yo sí fui una persona que crecí, que alguien que hablaba, con otras personas o se paraba frente a mucha gente, o alguien que usa el micrófono y le habla a multitudes, es una persona que está perfecta, que no tiene ningún problema, o alguien que lidera, su vida es perfecta y por eso habla así con esa autoridad de la palabra de Dios, de Jesús. Pero me di cuenta que yo podía hablar de Jesús desde mi vulnerabilidad, desde mi dolor, desde lo que yo estaba viviendo, porque Dios estaba manifestando en mi vida y lo sigue haciendo. Y es por eso que ellas lo dicen, quería cambiar un poco la idea de que alguien que está liderando o alguien que está al frente tiene que ser alguien que tiene la vida correcta, la vida perfecta. Y trato siempre de mostrar, en ellas lo dicen, que simplemente soy una mujer como muchas, con diferentes situaciones, a veces con inseguridades, con cosas que Dios está cambiando, mi carácter, mi forma de pensar, de ver las cosas, de crecer y compartir esas etapas de mi vida con muchas mujeres que también la están viviendo y convertirla a la comunidad, lo dicen, como algo más humano, algo más sencillo y, y creo que eso es prácticamente una de las cosas más importantes para mí. En ellas lo dicen, ser como muy honesta y que la gente pueda ver a Sophie, pero o a las invitadas o todo lo que se pueda hacer a mujeres como como vos y como yo, que no tienen la vida perfecta, pero tienen a Jesús, al que les enseña y les muestra el propósito y el camino. Y que no nos juzga, sino que viene a enseñarnos, viene a abrazarnos, viene a darnos sentido y cambiar ese pensamiento que a veces tenemos de muchas cosas por la manera que hemos crecido o en el tipo de evangelio que crecemos. Y también hablarles a aquellas que por alguna razón no asocian a Jesús con como alguien que te abraza, como alguien que te ama, sino como alguien que te juzga, porque eso es lo que te enseñaron y es romper con todas esas ideas, porque eso es lo que hizo conmigo y eso es lo que queremos compartir. Otra de las cosas que quiero hablar es acerca de lo que se ha logrado hasta hoy. Créanme que hoy miro atrás y veo todo en lo hermoso que se ha convertido, ellas lo dicen. Por eso lo asocio mucho con la mariposa. O sea, creo que ahorita ellas lo dicen, está ya en ese ya momento de volar, volar y extender sus alas. Y veo a todas las invitadas que hemos tenido, veo a los eventos que hemos realizado, los recursos, y hay muchas cosas que hay por hacer, pero veo toda la fidelidad de Dios en cada momento, en cada actividad, en cada fotografía que puedo apreciar de las actividades, y veo la fidelidad de Dios, en ellas lo dicen, y veo su propósito en ese sentido. Creo que algo que no he contado, y es que el año pasado, en el 2024, Dios afirmó mucho, a ellas lo dicen, porque yo hice una pregunta y le dije al Señor: ¿realmente esto es lo que tú quieres que yo haga? ¿Realmente quieres que yo siga compartiendo de esta manera el mensaje, de una manera bien inusual? Porque no es un ministerio, no viene de un nombre de una iglesia, simplemente viene de una persona común, como cualquier otra mujer que tiene muchas cosas. Y le dije al Señor: si tú realmente querés que yo haga eso, yo necesito saber que tú me estás respaldando, que tú crees que ellas lo dicen, tenga un propósito y un sentido en este tiempo. Y recuerdo que el evento que se hizo el año pasado lo hicimos, a pura, campaña de publicidad en redes y nadie nos conocía, no teníamos muchas fotografías ni nada, no había mucho contenido y yo siempre lo digo, me admiro porque llegaron 36, 38 mujeres y de esas muy pocas eran mis amigas y la mayoría de gente que yo no conocía. Y cuando yo les preguntaba o me contaban: "Mira, yo me inscribí", la verdad dudaba porque no sabía si era de verdad, con miedo me inscribí, pero había algo que me impulsaba a hacerlo. Y yo le decía a Dios: "Yo no tengo a nadie que me apoye, yo no tengo a nadie, no estoy bajo el nombre de ninguna iglesia, ni nadie que me diga, te respaldamos y hacemos eso". Lo hice confiando en el Señor y dije: "Lo que pase en este evento, yo voy a entender lo que tú quieres hacer conmigo". Y si la respuesta es un no, okey, vemos a dónde, cuál es el rumbo. Pero si esto es un sí, de aquí en adelante que todo se haga como tú querés y yo sé que tú vas a los recursos y lo que necesitemos.
después de ese evento y ver el respaldo de Dios impresionantemente, de ver mujeres que se identificaron con lo que se compartió, con el mensaje, con los testimonios, ver que se habían inscrito, había una inquietud que Dios había puesto en sus corazones. Para mí fue más que evidente saber que Dios estaba ahí y que su mensaje prácticamente fue como: Sofi, yo soy todo lo que necesitas. Con quien sea o quien no quiera ser en tu vida, eh, mi propósito se va a cumplir. Y lo he visto, y ese día para mí creo que fue impresionante ver que el Señor estaba respaldando mi vida y Él tenía un propósito no solo conmigo, sino con cada invitada que viene y comparte un mensaje, también con las mujeres que llegan a los eventos, que comparten, que escuchan los episodios. O sea, dije: "Señor, tú tienes un propósito". Y ahora, si me preguntaran: "Sofi, ¿cómo miras el futuro?", para ellas lo dicen, yo quiero compartirte en Efesios 3:20, que dice: "Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros". Lo que viene siempre será mayor, porque no es por mi fuerza, sino es por las de Él y lo que Él quiere hacer en nosotros. Mi sueño, para ellas lo dicen, es que esto se convierta como en un jardín, un mariposario, donde veo a muchas mujeres volando, muchas mujeres, viviendo el propósito de Dios en sus vidas y que puedan entender que, em, no importa lo que hayan vivido, no tienen que ser perfectas, porque Él nos perfecciona y que solo necesitamos creer en Él, confiar en Él, que Él tiene algo grande para nosotros, que nos ama, que nos ve en nuestra vulnerabilidad como mujeres y que Él desea hacer cosas con nosotras y a través de nosotros. Y creo que ver a mujeres cumplir sus propósitos, ver que logramos ser ese empuje, esa persona que te anima, que te dice tú puedes, que en cada evento encuentran una palabra de Dios, eso para nosotros y para mí es como, eso es lo que veo, o sea, yo veo a ellos lo dicen y me imagino un mariposario, me lo imagino y veo a todas, o sea, de verdad, creo que un día vamos aquí con producción, va a ir a un mariposario, sería bien interesante, de verdad. Pero me gusta mucho usar este tipo de figura y compararla con nuestra vida, y con ellas lo dicen por esa razón. Hay un versículo que no les compartí, que está en Filipenses 1:6, dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que comenzó como algo pequeño, ahora se ha convertido en una comunidad. Y ellas lo dicen, es eso. Me encanta que podamos abrazar a las mujeres que están solteras, a las que están casadas, a las que ya están en una relación, em, de diferentes edades. Me encanta poder que se sientan como parte de la comunidad, que hay un tema, hay algo siempre para cada una de nosotras, y eso creo que es una de las cosas que me fascinan muchísimo, que no hay una manera de decir: "No, tú no puedes venir", ellas lo dicen, o "No sos parte de la comunidad porque pensás de esta manera, o no estás en esta etapa de la vida", sino que podemos abrazarnos y entendernos sin importar en la etapa que nos encontramos de la vida. Al final, todas somos mujeres, pasamos por muchas cosas, muchos cambios en nuestro cuerpo, muchas emociones y hormonas, muchas cosas, pero en medio de todo eso, Dios está con nosotros y en eso como mujeres nos identificamos y nos sostenemos y nos podemos apoyar. Así que hay otro versículo que yo quiero compartir, que no puedo dejar de compartirlo, y está en Isaías 40:31, dice: "Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán". Si hoy te sientes como ese capullo que está en esa lucha por salir, em, eres una de esas mujeres que está en ese proceso de sanidad y estás luchando por salir y extender sus alas, pues esta comunidad es para vos. Veo a Dios como el Padre
que ve que estás peleando, saliendo del capullo, pero no interviene, no porque no pueda, sino porque Él ya te dio todo lo que necesitas para salir. Si Él está ahí como ese padre que te anima, que te dice tú puedes, empieza a extender tus alas y aunque tú le digas duele, pero Él es como duele, pero tú puedes, tú vas a salir. Y yo creo que Él es como el padre que está siempre ahí, justo donde más lo necesitas y te está animando aún en esos momentos que te puedes sentir como sola. Y ellas lo dicen, es ese lugar en el que queremos también conectarnos con Dios de una manera diferente a la que quizás a veces hemos crecido y conocerlo a Él como padre. Creo que hay gente que me dice, pero ellas lo dicen, es un movimiento feminista y solo lo quieren decir. Recuerdo que para un evento del ebook, para un evento de un ebook que lo hicimos en una cafetería, hicimos la lectura del libro y habían hombres que estaban con sus cafés alrededor. Y esa anécdota jamás se me va a olvidar y me da risa. Y cuando estaban las escritoras, porque era un ebook donde había muchas escritoras y cada una estaba leyendo su parte. Y una de ellas estaba leyendo y se acerca un hombre que estaba tomando café, que le llamó la atención ver a un montón de mujeres alrededor y leyendo un libro, vea, y él llega y se le acerca a alguien de nuestro equipo y le dice: "¿Y qué está pasando aquí, verdad? Que están haciendo reunir a tantas mujeres, ¿verdad? ¿A quién le van a ir a pegar? ¿O qué van a ir a hacer?". Y me acuerdo que esa persona de nuestro equipo le dice: "No, es que, somos una comunidad, nos llamamos Ellas lo dicen, es un podcast, y están en la lectura de un ebook", y le explicó, y él se había quedado como intrigado y estaba como: "Guau". Y le dice esta frase al final a ella: "Bueno, qué bonito está y síganlo diciendo". O sea, así fue, ¿verdad? Me me encantó y amé la reacción de este hombre en esa cafetería cuando lo dijimos, cuando lo escuché. Y aclaro eso porque ellas lo dicen, en ningún momento tiene el sentido de solo hablar y hablar, que es algo que a nosotras las mujeres se nos da, pero espectacular y nos encanta. Pero, el hablar no solamente se trata de yo quiero hablar y yo quiero decir, sino también se trata de escuchar a otras, de sus experiencias y sobre todas las cosas de escuchar a Dios. Que esa es la voz que jamás debemos perder en nuestro camino, que siempre debe estar presente y es a la que debemos escuchar en todo momento. Pero cuando se dan estos espacios, Dios nos permite escuchar el testimonio y la vivencia de otras mujeres y eso enriquece y eso nos ayuda a crecer. Así que espero que el escuchar un poco acerca de ellas lo dicen y de cómo nació en el 2019 y para que ustedes se animen, el primer episodio se llama Cansada de besar sapos. El segundo, miren, que los temas eran bastante así fuertes, pero créanme que no es lo que parece. Así que para que ustedes salgan de sus dudas, les invito a que vayan, me busquen en Spotify, como ellas lo dicen, y vayan a escuchar ese primer episodio. El segundo era Lo que callamos las solteras. Miren, eso está para matarse de la risa, porque de verdad estas invitadas eran solteras y estaban diciendo todo lo que vivían como solteras de una manera súper chistosa, pero una realidad y muy, 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 muy buen tema. Así que para que ustedes se vayan a Spotify, escuchen nuestros primeros episodios y vean cuánto hemos crecido y cuánto hemos avanzado y todo lo que se viene en esta segunda temporada de Ellas lo dicen. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Soy Sofía Rivas y esto fue Ellas lo dicen. Gracias por escuchar Ellas lo dicen. Síguenos en Instagram como @ellas lo dicen pod y sigue viviendo, creciendo y creyendo con nosotras. Nos escuchamos en el próximo episodio.